Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. Momento de darle la bienvenida al doctor Roberto Simioli. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, lo escuchamos aquí en Radio Estudio. Buen día, ¿qué tal? A toda la audiencia. Doctor, hoy teníamos pendiente hablar de hantavirus. Sí, seguimos en la línea de las enfermedades zoonóticas, que son enfermedades transmitidas de animales al ser humano. Con respecto al hantavirus o hantavirosis, es una enfermedad en general esporádica, que en general cuando se presenta suele tener un curso grave. Hay dos grandes formas clínicas. Una que de alguna forma preeminente en Eurasia, o sea, en Europa y en Asia, y también puede aparecer en el resto del mundo, pero en particular es en esta zona geográfica del mundo. Y en toda América, desde Canadá hasta el sur de nuestro país, tenemos otro hantavirus, que es el productor del síndrome de tipo cardiopulmonar. Es una insuficiencia cardiorrespiratoria que en general es precedida por un cuadro de fiebre, suele estar dentro de las fiebres hemorrágicas, porque muchas veces evoluciona con plaquetas bajas y esto de alguna forma puede trasuntarse en petequias, manchitas como de sangre en la piel, y fundamentalmente empieza como un estado gripal que evoluciona en 3 a 5 días. Hay un periodo de silencio clínico, o sea, donde el paciente de alguna forma deja de tener fiebre, y una segunda etapa entre 3 y 5 días donde aparece este famoso síndrome de hantavirus, que produce un cuadro asociado a un síndrome de tipo cardiopulmonar. Fundamentalmente este virus, que es transmitido en particular por diferentes tipos de ratas, y las más comunes son los colilargos, los ratones colilargos, que en nuestra zona del delta habitan y fundamentalmente son portadores de la variedad lechiguana. Del lugar donde se describe el virus, que va teniendo pequeños cambios desde el punto de vista de su genoma viral, es donde se describe la enfermedad. El hecho está que hay más de 200 variedades que se presentan en distintos lugares del mundo. Otras que también afectan, y una muy conocida, sí, era que en algún momento produjo en toda la zona precordillera, en particular en la zona de Bariloche, el síndrome pulmonar por hantavirus, producido por la variedad Andes. Después está la variedad Oram, por nombrar las variedades más comunes que tenemos en nuestro país. La variedad Bermejo, que fundamentalmente es del noreste del país, y esta fundamentalmente se produce por este contacto de ratones que generalmente son silvestres, pero que muchas veces, sobre todo en otoño, cuando escasea la comida, tienden a acercarse a, obviamente, las zonas habitadas. Entonces, que de alguna forma es un ratón salvaje, se hace de tipo periurbano. Claro. Es más, esto de alguna forma lo tenemos en el delta, puede haber inclusive en las áreas urbanas, y fundamentalmente la forma de contraer esta enfermedad es en lugares cerrados donde obviamente hay invasión de ratas, como pueden ser galpones, graneros, por nombrar algunos ejemplos. Una de las cosas importantes que uno tiene que hacer cuando va a abrir por ahí un lugar abandonado, una casa abandonada, un galpón que hace mucho tiempo que no utiliza,
es fundamentalmente airear, porque la forma de ingreso más común de esta enfermedad es vía aerosol. Y el virus, fundamentalmente, en la rata o en el ratón, en particular el colilargo, hablando de la zona, se elimina en la orina, en la materia fecal e inclusive también en la saliva. Entonces la aspiración de ese aerosol que se forma en lugares cerrados, obviamente puede ser la puerta de entrada para hacer lo que se llama la primo-infección de tipo pulmonar y tener clínicamente esta evolución que dice de un cuadro febril como una gripe importante al principio y en una segunda etapa ya manifestaciones de tipo cardiopulmonar. O sea, este es un virus en particular que tiene afinidad por los endotelios vasculares, entonces esto aumenta la permeabilidad de los vasos y fundamentalmente se forma lo que se llama un pulmón húmedo, inclusive hasta con manifestaciones cardíacas, y esto obviamente se puede trasuntar en pocos días, porque cuando aparece esta enfermedad ya en la segunda etapa avanza en pocos días, entre 1 y 2 días, y puede llegar a tener una tasa de mortalidad importante, arriba del 30%. Fundamentalmente porque no hay tratamiento efectivo. Si bien la ribavirina, que es una droga que se usa sobre todo para el síndrome renal que se produce por otros virus en la zona de Eurasia, como nombraba al principio, y ahí surte cierto efecto, esta droga con esta enfermedad cardiopulmonar para toda América, en particular, lo que necesita es en el tercer nivel cuidados críticos, oxígenos, respiración mecánica, entre otros, y si el paciente supera este proceso, obviamente evolucionar en semanas y a veces en meses con una relativa buena evolución y prácticamente sin secuela. Sí, esto sería de alguna forma la presentación del cuadro clínico, cuáles son los virus que podemos llegar a tener nosotros, ser muy cuidadoso, en particular siempre que contactamos con lugares donde pueden estar habitando ratas en grandes cantidades, y como medida más importante, bueno, nombré una que es la de airear ambientes cerrados, sobre todo si hace mucho tiempo que no se utilizan, permanecer unos 30 metros alrededor de la casa, tratar de que no haya lugares que sean de fácil penetración a la casa, como pueden ser huecos, así que todas estas medidas que de alguna forma prevengan la posibilidad de contacto de estos ratones con el ser humano, evidentemente va a ser la mejor prevención que podemos hacer. Doctor, ¿qué pasa con el tema de los ratones domésticos, ¿no? Que a veces es común de que los chicos tengan un ratoncito de laboratorio de mascota o un hámster. Ha habido contagios fundamentalmente en ratas infectadas, fundamentalmente adquiridas en otros países, pero en general manipular un hámster no trae mayores problemas, fundamentalmente porque el hámster per se no es transmisor de este tipo de virus, el antivirus como nombrábamos antes, pero sí ser cuidadoso en particular, fundamentalmente con ratones salvajes, sobre todo aquella gente que va a hacer actividades de recreación, como puede ser campamentos, aquellas personas que trabajan en lugares donde tiene que concurrir a galpones por ahí que no son de mucha utilidad, entonces que no son muy utilizados, mejor dicho, claro. Y ahí otra vez tomar todas las precauciones, ¿no? Porque hasta inclusive esta enfermedad puede ser transmitida por una mordedura de rata, así que el uso de botas, el uso de guantes, en la medida de lo posible hasta un barbijo, sobre todo para cuando uno tiene que trabajar en esta situación, son todas medidas de prevención que ayudan evidentemente a evitar alguna enfermedad que puede llegar a ser muy grave. Exactamente. Doctor, creo que ha sido usted muy claro con el desarrollo de este tema como siempre, y usted me dirá de qué hablamos la semana próxima. Bueno, seguimos con las líneas de la zoonosis, o sea,
enfermedades transmitidas de los animales hacia el hombre, y la semana que viene vamos a hablar de una micosis profunda, ¿no? O sea, de un hongo que obviamente puede dar manifestaciones sistémicas, en pulmón en particular, y se llama histoplasmosis. Así que la semana que viene nuestro tema a desarrollar dentro de la zoonosis va a ser la histoplasmosis. Muy bien. Doctor, ha sido muy amable, que tenga usted una muy buena semana y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles. Bueno, como siempre, un gusto, Gustavo, un saludo a usted y a toda la audiencia. Nos estamos comunicando la próxima semana. Hasta la semana próxima.